como elector. 9:12. El poder en tus manos. Y sí, ya estamos en nuestra cobertura El Poder en tus Manos de RPP. Tenemos a dos candidatos con quienes vamos a conversar, sí, sobre sus propuestas, pero también sobre la coyuntura, ¿no? Que está bastante picante, por favor. Me acompaña Alejandro Cavero, candidato a diputado por Avanza País. Bienvenido, RPP, señor Cavero. Gracias, Jorge. Encantado de estar en RPP, como siempre. Y me acompaña también César Vázquez, candidato a la Cámara de Senadores por APP, Alianza para el Progreso. Bienvenido. Así es. Gracias por la invitación, Jorge. Primero, el tema de la franja electoral. Se ha conocido que al menos 7 agrupaciones, ¿no?, habrían entre todas, ¿no?, de una u otra manera otorgado más de 2,5 millones de soles a Nativa. Más allá de la importancia que pueda tener como medio de comunicación, llama la atención la denuncia en el sentido de que todo esto bajo una comisión del 15%, según se maneja a través de la denuncia. Entonces, ¿hay un mal uso de la franja electoral, señor Cavero? Por supuesto. Mira, yo en realidad soy partidario de que no debería existir financiamiento público a los partidos. Esa fue una reforma introducida en su momento por Martín Vizcarra y esta pseudocomisión de reforma política que en su momento introdujo esto, pero que finalmente ha traído mucho más problemas que soluciones. Realmente los partidos son instituciones privadas, son asociaciones que deberían poder financiarse autónomamente. Evidentemente también es importante que haya transparencia en quién te dona, pero puede hacerse a través de colectas ciudadanas. O sea, es parte también de la función de los políticos encontrar cómo financiar limpia y transparentemente sus campañas. No precisamente tener este dinero que entra del Estado y que después lo direccionan para los amigos, para los aliados políticos, para los que piensan como ellos, ¿no? Y no realmente de manera adecuada, que es lo que estamos viendo en Nativa, que obviamente con comisión de por medio todos los partidos aliados le direccionan a este medio de comunicación, que la verdad que mucho rating no creo que deba tener Nativa, pero están cobrando bastante más, ¿no? Sí, señor Vázquez, para usted, ¿debería continuar el financiamiento del Estado a los partidos políticos o no? ¿Qué dice APP al respecto? Sí, bueno, particularmente yo pienso de que nos evitaríamos todas estas discusiones si es que en vez de financiar por parte del Estado con presupuesto público la franja electoral, se puede sacar una norma que estas oportunidades, estos espacios comunicativos sean gratuitos para todos los partidos y que sean equitativos en tiempo y en oportunidades. Pero más allá de a quién escoge o no escoge determinado partido, lo que creo que está en tela de juicio aquí es la posibilidad, por los indicios y las denuncias que hay, de que existan arreglos bajo la mesa, comisiones o coimas en la distribución de estos presupuestos. Eso sí es grave y debe investigarse seriamente porque finalmente es dinero del Estado, dinero público. Aquí lo otro es que creo que algunos están aprovechando esto para hacer una especie de show, porque finalmente creo que cualquier candidato que tiene dos dedos de frente y quiere ganar, va a escoger los mejores medios, ¿no? No va a escoger un medio pues, que no tiene sintonía, que no le va a ayudar a difundir su campaña. Entonces el tema no está quién escoge, vuelvo a repetir, sino las formas y las situaciones aparentemente sospechosas de comisiones que estarían de por medio, ¿no? Deben existir aquí sanciones porque la OMPE como que se ha lavado las manos, ¿no? Ha dicho, esa es decisión de los partidos, aquí no tenemos nada que ver, el plan de medios ha sido ya aprobado. Para usted, señor Cavero, ¿deberían existir sanciones? Yo creo que efectivamente si hay obvios conflictos de interés, como que la persona del partido es la misma dueña del medio de comunicación, no debería poder pues asignarse ese dinero a su propio medio de comunicación. Como el caso de Miguel del Castillo. Exacto, como el caso de Miguel del Castillo, comisión de por medio, ¿no? Entonces, claro, pueden o no tener rating o posibilidades, el punto acá es el conflicto de interés evidente que existe entre una persona que usa dinero público para asignárselo a su empresa. Eso es lo que está mal, eso es lo que es incorrecto y eso es lo que tiene que evidentemente sancionarse, ¿no? Para usted, señor Vázquez, Si ¿sanciones o no sanciones? Si hay posibilidad de coimas, yo creo que tiene que haber investigación y debe haber
las sanciones máximas posibles, porque es corrupción. Muy bien, vamos a otro tema entonces, ya que hablamos de sanciones y de coyuntura. El presidente José Gerí se encuentra en este momento atravesando una etapa bastante crítica de su gobierno. Tras sus reuniones con empresarios de nacionalidad china, faltan 20 firmas nada más hasta donde se sabe, ¿no?, para poder conseguir esa sesión del Pleno del Congreso. Avanza País, ¿cuál es la posición sobre la situación de José Gerí? Nuestro candidato presidencial, el general José Williams, ha anunciado y toda la bancada lo ha respaldado, firmando la convocatoria al pleno extraordinario que tiene que recolectar 78 firmas para poder debatir lo más pronto posible la moción de censura. Por una razón muy sencilla. Estamos en este momento, Jorge, discutiendo quién va a ser el presidente del Perú por los próximos 3, 4 meses y no estamos enfocando la campaña en quién va a ser el presidente del Perú los próximos 5 años. Tenemos que empezar a conversar de las propuestas de campaña, dejar al señor Gerí con sus problemas, sacarlo o dejarlo, pero tenemos que ir a la votación lo más pronto posible. Avanza País ha anunciado que va a votar para censurar al señor Gerí, porque no podemos seguir en esta discusión. Él tenía una tarea muy clara, la inseguridad y convocar a las elecciones en paz y tranquilidad. Ninguna de las dos las ha resuelto en el tiempo que tiene y nuestra postura es que tiene que irse, poner a alguien sin escándalos que pueda manejar el barco y llevarlo a buen puerto en el corto tiempo que falta y empezar a discutir sobre las elecciones, sobre el futuro del Perú. Estas elecciones son cruciales para el futuro de nuestro país y estamos entre si Gerí contrató a las amigas, no contrató a las amigas, si entró encapuchado al chifa, si entró con un morralito en un almacén clausurado. Es realmente penoso a dónde se ha llevado la institucionalidad, la dignidad de la presidencia de la República. Y me parece que no deberíamos estar en esta situación, ¿no? En el caso de APP, César Acuña ha dicho, yo le pedí al señor Gerí que renuncie, no me hizo caso, dice César Acuña. Sin embargo, no hay una posición tomada todavía como agrupación, señor Vázquez. Bueno, el partido y el presidente lo ha dicho, el partido ha firmado un comunicado pidiendo la renuncia, ¿no? Yendo por lo más sano para evitar más desangramiento, ruido político que generalmente trae las vacancias o las censuras. Pero él ha sido claro y el partido tiene posición firme. En la bancada, que obviamente como es una bancada eminentemente provinciana, todos están en sus regiones, en la semana de representación, seguramente ya al volver de la semana de representación se reunirán y tomarán una decisión al respecto, evaluando los pros y los contras y evaluando también la posición del propio partido. Lo que sí tenemos claro es de que en la semana que viene habrá una posición al respecto. Ahora, la gran pregunta es, en el caso de que se proceda a la vacancia o la censura, que hay una, si se quiere, polémica en cuanto a la figura que se podría aplicar, ¿quién podría asumir el cargo durante estos meses? Esa es la gran pregunta. Mira, señor Jorge, Cabero. yo recuerdo cuando nosotros vacamos a la señora Dina Boluarte, con más de 110 votos, si no me equivoco. Yo fui el que planteé la censura al entonces presidente del Congreso, Gerí, porque Avanza País consideraba que había gente mucho más preparada en el Congreso para poder asumir tan importante responsabilidad. Se habló, por cierto, de José Williams. Se planteó en su momento al general José Williams. Ahora, Claro. evidentemente comprenderás que yo quiero que el general Williams sea presidente por 5 años y no por 3 meses, porque creo que necesitamos una persona con ese liderazgo para la crisis que vivimos hoy día. Pero se plantearon otros nombres. Se planteó al congresista Quiabra, se planteó también al congresista Cueto, se planteó a la congresista Gladys Echaíz, todo gente con una trayectoria intachable que hubieran podido asumir con responsabilidad el cargo. A estas alturas está claro que Gerí no estuvo a la altura de la enorme responsabilidad que le confió el país y la representación. Y eso Avanza País lo dijo desde el día 1. Desde el día 1, Jorge. Evidentemente nos toca actuar en el Congreso con responsabilidad, pero como te vuelvo a decir, estamos el día de hoy en una coyuntura en la que debemos estar discutiendo sobre el futuro del Perú, Claro. en los escandaletes del presidente que va a gobernar por 4 meses. Entonces a mí me parece que estamos desenfocando la discusión nacional y eso es peligrosísimo para el futuro. Señor Vázquez, para usted, ¿hay alguna persona que podría asumir ese cargo de presidente o presidenta de la República en este corto tiempo hasta el mes de julio? Bueno, en estos momentos los pocos líderes congresistas rescatables que pueden haber están de candidatos, o sea, no hay mucho que escoger y habría que ver, pues, y seguramente las bancadas en el Congreso evaluarán bien a fondo los pros y los contras, porque no se trata de ir de Guatemala a Huetepeor, así que estamos en plenas elecciones, a dos meses ya de un proceso electoral y creo que el Congreso tiene que evaluarlo
con mucha responsabilidad, no es un tema solamente de emoción y del momento, ¿no? Para pasar a las propuestas, quiero cerrar antes el tema de Gerí. ¿Creen ustedes que hay motivo para investigar estas contrataciones que se hicieron tras reuniones nocturnas en Palacio de Gobierno con 5 señoritas? Claro, por allí se ha tratado de argumentar un tema de género, incluso desde el despacho presidencial, ¿no? Y bueno, aquí no hay nada de género, estamos hablando de reuniones que aparentemente son bastante sospechosas, ¿no? Reunión de por medio, contrato con el Estado. Entonces, ¿hay motivo para una investigación o no, señor Cabero? A ver, yo creo que evidentemente las personas tienen que cumplir los perfiles, ¿no? Si las personas, porque para tú ingresar a cualquier puesto, incluso puestos de confianza, en todos los estamentos del Estado, en el Ejecutivo, en el Legislativo, te piden cumplir ciertos requisitos, ¿no? Es fundamental que esos requisitos los hayan cumplido las personas. Uno no tiene, digamos, por qué cargar con el estigma de pertenecer a un partido político o incluso poder ser amiga de la persona que asume la presidencia. Evidentemente, cuando uno asume la presidencia, necesita un entorno de confianza con el que pueda trabajar o con el que haya trabajado o con el que está acostumbrado a trabajar. Eso puede ocurrir, ¿no? Evidentemente, yo creo que hay que darle igualdad de oportunidades a todos, ¿no? A mí no me parece que hay que discriminar a nadie ni por su género, ni por su vinculación partidaria o por su amistad con alguien. Pero hay que evaluar si esas personas cumplían los requisitos, si esos requisitos se modificaron adrede, por ejemplo, para que ellas puedan entrar a ese puesto. Eso sí sería bastante cuestionable, ¿no? Y por lo demás, creo que eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía, que es donde sí habría realmente un delito o una falta gravísima, ¿no? Que se hayan creado puestos ad hoc o se hayan modificado requisitos para que ellas puedan calzar en un lugar donde no hubiesen calzado de otra manera. Pero de ahí, tener una carrera profesional y una trayectoria en el Estado no es pecado de nada, ¿no? ¿Cometió el presidente Gerí una falta ética o un aparente delito al reunirse con estas señoritas y que ellas, días después, no terminen con una orden de servicio, un contrato con el Estado, señor Vázquez? Yo creo que son situaciones que mínimamente generan sospecha de la comisión de delitos, ¿no? Más allá de las aparentes o aparentes gustos que tenga poder ser el presidente por las señoritas o no, si es que estas personas no cumplen con el perfil o ha habido un tráfico de influencias, obviamente ya la Fiscalía tiene que estar levantando la información necesaria, no directamente investigando al presidente porque tiene la protección presidencial, pero sí hacer investigaciones preliminares con los involucrados que no tienen la protección del aforo en este caso, y tiene que ir avanzando su trabajo. Ya son 5 meses que faltan para que este gobierno se acabe y tiene que rendir cuentas a la justicia, porque eso es lo que corresponde para que no quede ninguna duda de esas acciones que hoy nos están poniendo a todos en una situación distractiva ante lo real que se viene y que nos preocupa, que es elegir bien a nuestros próximas autoridades. Y vamos a hablar precisamente de la campaña electoral. Avanza País inició, por cierto, esta campaña electoral con muchísimos problemas, ¿no? Este cambio de candidato presidencial. ¿Cómo han ido adaptándose a esta realidad y de qué manera el general Williams está planteando el resto de la campaña, señor Cabero? Bueno, transformando los problemas en oportunidades, Jorge. Creo que no podríamos haber hecho mejor cambio que sacar al señor Batters para tener un candidato de la talla de nuestro héroe nacional José William Zapata. Para usted fue un cambio positivo. Por supuesto, yo creo que ha sido un cambio tremendamente positivo que ha fortalecido a la unidad del partido, con un candidato además con una trayectoria intachable, un héroe de la patria que ha combatido en Chavín de Huántar, en el CENEPA, capturó a Antaurumala en Andahuaylas, se puso al frente del golpe de Pedro Castillo como presidente del Congreso, y yo estoy muy orgulloso de llevarlo de candidato presidencial y quiero que sea el próximo presidente del Perú. Avanza País evidentemente tiene muchas propuestas en materia de seguridad, impulso de la economía, porque somos defensores de la economía de mercado, somos defensores de la libertad individual, de la propiedad privada, queremos reformar el Estado, queremos tener un Estado más simple, más cercano al ciudadano, más ágil. Tenemos hoy día 3.000 obras paradas en el Estado peruano, no podemos terminar la línea 2 del metro, ¿no es cierto? La entrada al aeropuerto la hacemos por otro lado. Imagínate si nuestros nietos van a ver la línea 3 y la 4. Necesitamos un Estado ágil, que esté a la altura. No puede ser que todavía no hayamos comenzado, por ejemplo, la construcción de la carretera central, la vía más importante del país, junto con la Panamericana, donde es la despensa de Lima, toda la carretera central.
te puedes demorar 8 o 9 horas en recorrer 215 kilómetros. Es terrible la situación de la infraestructura y yo creo que Avanza País tiene el equipo, creo que tenemos el liderazgo del general Williams, creo que tenemos buenos candidatos y estamos recorriendo todo el país para dar a conocer nuestras propuestas. En el caso de APP, señor Vázquez, llama la atención obviamente que César Acuña en su momento fue señalado como socio de la expresidenta Dina Boluarte, socio político obviamente, ¿no? Para quien usted también trabajó, por cierto. ¿Cómo toma estos cuestionamientos? Bueno, Alianza para el Progreso siempre ha sido un partido que apuesta por la gobernabilidad. Es consciente de que el relevo, el cambio muy frecuente, la rotación de funcionarios, de presidentes o ministros trae más problemas que soluciones. Entonces, ha apuntado no solo con el gobierno de la presidenta Boluarte, con Castillo también fue en buena parte de su gobierno, siempre a mantener la gobernabilidad. Nosotros no tenemos, gracias a Dios, el problema de estar cambiando jinete en medio del río, ¿no? Porque tiene claro Alianza para el Progreso que para ofrecerle una alternativa seria a un país, o sea, para ser un buen presidente, se necesita primero pues que el líder tenga su propio partido, un partido que le haya costado formarlo y estructurarlo, porque es importante, si no, como hemos visto en los últimos años, tenemos líderes que pueden tener buenas intenciones, pero llegan con partidito prestado, como vientre de alquiler, luego no se ponen de acuerdo entre candidato y dueño o líder, y terminan pues con las crisis que ahora hemos visto en pleno gobierno. ¿Dina Boluarte? No, lo digo por varios partidos que hoy por hoy... Pero fue rechazada finalmente por Perú terminan Libre. invitando a cualquiera y no tienen su propio líder que haya empezado esa trayectoria. Es importante, además de tener un buen partido, creo que una buena organización, es importante tener experiencia. Experiencia legislativa, claro que es importante, pero la experiencia ejecutiva es fundamental. Por ejemplo, acabo de ver el comunicado que mencionas. Sería terrible pues que del MTC, que un convenio, un contrato de una inversión que ya está firmada, encaminada, alguien lo corte. Precisamente yo pienso desde el Senado proponer una ley de protección de las inversiones. Mira lo que hay ahora. Muchísimas inversiones, algunas que se han aprobado en el Congreso a través de la ley de presupuesto, que están sin presupuesto, están paralizadas. Los alcaldes vienen a llorar, a mendigar, porque su población ya les tiene a punto de azotar con sus usos y costumbres en la zona rural. ¿Por qué? Porque una obra que anunciaron con bombos y platillos hoy está sin presupuesto, paralizada. ¿Qué es lo que pretende mi propuesta? Es que obra empezada, obra que el gobierno está obligada a terminarla, que tiene que darle financiamiento. No puede empezar una obra nueva si hay una obra que está a medio camino sin presupuesto garantizado. Correcto. Quiero plantearles una pregunta que tiene que ver con la experiencia que ustedes tienen en el ámbito político. Señor Cavero, usted es congresista, señor Vázquez, usted ha sido ministro, y parte de la ciudadanía, esto no se puede negar, señalan que las agrupaciones con presencia en el Congreso han sostenido a Dina Boluarte, ahora sostienen a Gerí, ¿correcto? Eso es lo que piensa gran parte de la población. ¿Qué le responde usted a este argumento, señor Cavero? Que yo creo que, a ver, como dice César, la experiencia es importante, pero la experiencia depende también de mostrar qué cosa has hecho y qué cosa no. La ciudadanía, si tuviese que imaginarse un gobierno de APP, sería la continuidad de un gobierno de Dina Boluarte, porque el gobierno de Dina Boluarte fue un gobierno de APP. Ajá. En el fondo, lo que ha hecho APP es cogobernar con Dina Boluarte. Entonces, lo que uno tiene que mostrar es lo que ha hecho con esa experiencia. Avanza País no ha cogobernado con Dina Boluarte porque no hemos tenido ni un solo ministro. Y además, porque uno reflexiona y responde a la ciudadanía en torno a sus votos. El Parlamento somos 13 grupos políticos, somos 130 personas de todas las regiones del Perú, de todas las tendencias políticas, y cada parlamentario o cada grupo parlamentario responde por sus votos y por sus acciones. Una cosa es haber apostado en su momento por la gobernabilidad y otra es haber tomado también decisiones en materia legislativa y haberla también vacado cuando tuvimos que hacerlo, ¿no? Y tomar decisiones difíciles y siempre marcando distancia y una fiscalización responsable con el país, porque creo que la gente en el fondo lo que está buscando son bancadas que puedan responder con coherencia, con ideas
que no sean partidos atrapatodos, que traen gente con todas las ideologías, con todas las tendencias. Avanza País creo que ha sido una bancada coherente en el Congreso y puede mostrar buenos resultados en eso. Señor Vázquez, ¿qué responde usted? ¿Hubo un cogobierno entre Dina Boluarte y APP? Bueno, recordemos que está usted en la lista, está también el señor Sandoval y el señor Santibáñez, ¿no? Estamos hablando de 3 ministros muy visibles de Dina Boluarte. A ver, para comenzar, hablo por mí. Y lo he dicho más de una vez, y obviamente mis opositores o los partidos opositores jamás van a querer reconocerlo. Yo no fui una cuota partidaria de Alianza para el Progreso. Yo fui invitado por el ex premier Otárola por mi expertise técnica. Yo soy una persona que llevo 25 años en la gestión pública y en el sector salud. Acuña no le dijo, jamás. quiero que seas ministro, he conversado con Dina Boluarte. Muy por el contrario. Es la cuota. Él se enteró faltando 10 minutos para que yo suma. Él no sabía. No, Acuña. de ninguna manera. Lo he contado públicamente más de una vez. A mí me invitan por toda la experiencia que tengo, técnica y política, porque he trabajado en todos los niveles del sector salud, desde un puesto de salud más pequeño hasta el más grande hospital. Entonces, también la experiencia política en el Congreso, siendo presidente de la Comisión de Salud, me ha generado una presencia importante que consideró el premier de ese entonces para invitarme, y la última persona en enterarse, como minutos antes de asumir, porque fue intempestivo la convocatoria, fue el presidente Acuña. Seguramente muchos no lo quieren entender. Si a eso ellos lo llaman cogobierno, pues yo creo que están hablando obviamente desde una postura sesgada, pero básicamente lo que podemos decir nosotros es que hemos trabajado, por lo menos desde mi sector, con la capacidad que corresponde. Si alguna crítica tienen para lo que hemos avanzado, yo creo que hay muy buena percepción de lo que hemos hecho en el Ministerio de Salud, y eso es lo que habla por nosotros. Alianza por el Progreso no ha sido elegido para gobernar y busca ser elegido para gobernar con la experiencia que tiene nuestro líder de haber sido 2 veces alcalde, 2 veces gobernador, de haber llevado ahora 15.000 millones de soles a su región para bien de la libertad. Pero tener 3 ministros de la expresidenta Dina Boluarte, o exministros, ¿no?, de la presidenta Dina Boluarte en su lista de candidatos, dice bastante, ¿no cree usted? Mira, nosotros somos un partido democrático. Nosotros somos un partido de centro que tiene pues gente que piensa de una manera y otra, y que al final busca siempre los consensos pensando en el país. En cuanto a Sandoval, bueno, él entiendo que antes incluso que fue ministro ya estaba trabajando, porque también es un gestor público de larga data. Pero él dice que sí le pidió permiso a Acuña. Seguramente, pero yo respondo por mí. Ajá. Y te puedo decir que en mi caso no fui una cuota de Alianza para el Progreso, no hubo ninguna participación del presidente Acuña, y mi trabajo creo que es intachable. ¿Y Santibáñez? Y si mi trabajo, para algunos que consideran como gobierno, es bueno, pues que lo evalúen. ¿Y Santibáñez? Santibáñez, bueno, es un invitado. Él no es militante, por lo menos hasta el momento de la inscripción como candidato, y como todo político, creo que tiene todo el derecho a participar, y se le ha aceptado la invitación y ha participado. Pero un gobierno absoluto que haya sido elegido para gobernar con el equipo total de Alianza para el Progreso, obviamente que no lo hay. Alianza para el Progreso tiene un equipo porque a lo largo de estos 24 años que César Acuña ha liderado con el partido y ejerciendo cargos importantes, ha conocido gente de primer nivel que seguramente en el momento que nos den la confianza vamos a ponerlo al servicio del país. Muy bien, vamos a continuar hablando de las propuestas. Estamos aquí en nuestra cobertura El Poder en tus Manos de RPP con 2 candidatos, ya los conoces. Estamos hablando de Alejandro Cabero, candidato a diputado por Avanza País, y César Vázquez, candidato a senador de APP. Yo quiero tocar rapidito un tema que tiene que ver con la investidura presidencial a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional, y que si alguno de los candidatos presidenciales que encabezan las fórmulas de Avanza País y de APP van a tener también que de una u otra manera estar vinculados con esta sentencia, ¿no? ¿Se protege la investidura presidencial? ¿Se blinda al presidente? ¿Hay algún tipo de favorecimiento al presidente como tal? ¿Qué dice Avanza País? A ver, el presidente, para poder ser acusado constitucionalmente, evidentemente se le tiene que levantar el antejuicio, ¿no? Como cualquier alto funcionario, no solo el presidente, está también los ministros, los congresistas, los jueces de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, etc. Evidentemente, una cosa es acusar al presidente, es decir, formalizar acusación, y otra cosa es investigar, ¿no? El Tribunal Constitucional no dice
digamos, que no se le pueda acusar al presidente. Lo que dice es que las investigaciones tienen que hacerse una vez que culmine el mandato. ¿Por qué? Porque el problema es tener al presidente citado todos los días, porque puedes tener una fiscalía tremendamente politizada, tremendamente ideologizada, como la hemos tenido, ¿no? Buscando hacer un show de el presidente o de en general de la política, porque aquí lo que ha habido es una judicialización de la política y una politización de la justicia que nos ha llevado a tener un sistema a un ministerio público, un poder judicial profundamente político, profundamente ideologizado, que no atrapa a los delincuentes, sino que se dedica a perseguir al enemigo político. Y por eso es que hemos tenido muchos de los problemas que hemos tenido con respecto a más de 4.000 delincuentes que suelta la fiscalía y que chapa la policía, etc. Al presidente hay que investigarlo con parámetros, ¿no? Okay. Pero no puedes tener tú permanentemente a un presidente enfocado en defenderse y no en gobernar. Creo que el presidente ha sido elegido para gobernar. Eso no quiere decir que no vaya luego a tener que responder por acusaciones graves una vez que el Congreso le pueda levantar el antejuicio, evidentemente, ¿no? Pero el país lo que quiere es estabilidad, Jorge. El país lo que quiere es que se reactiven las obras, que el presidente pueda resolver los problemas. El país está cansado del show, está cansado de la fiscalía haciendo allanamientos, haciendo sus vigilias, ¿no? La gente quiere que la fiscalía chape a los delincuentes, a las organizaciones criminales, a los extorsionadores, a los sicarios, a los mineros ilegales, y el presidente resuelva y gobierne, que es lo que espera el pueblo, ¿no? Y de allanamientos y vigilias tuvimos bastante en el gobierno de Dina Boluarte, precisamente, doctor Vázquez. ¿Cuál es la posición con relación a esto, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional y la figura presidencial. Coincido plenamente con Alejandro, hay que proteger la figura presidencial porque tiene que dedicarse a trabajar, a solucionar los problemas del país y no estar en una defensa legal que muchas veces no es muy objetiva. Hemos visto, como bien lo ha dicho Alejandro, una politización de la justicia. Yo fui uno de los que en su momento increpé, por ejemplo, al jefe de la DIVIAC, que ahora está de candidato, y lo auguré hace más de 2 años. Y le dije que se saque la máscara de policía y que venga a debatir con nosotros como político, de político a político. Y muchos no me creyeron. Hoy lo tenemos como candidato en un partido. La exfiscal de la Nación, de la misma forma, disparaba como un mono con metralleta, sacando acusaciones trasnochadas. Eso distrae a los funcionarios de turno. Y eso le da también un costo político al poblador de a pie, a ese que está esperando que le solucionen los problemas de medicina, de las terminación de las obras en hospitales. En realidad, creo que es importante que se proteja la figura presidencial y que después, como bien está señalado ya en la Constitución, de terminar el cargo se investigue con todo el peso de la ley. Señor Cavero, usted conoce el monstruo por dentro, no hablo del Congreso de la República. ¿Por qué le dices monstruo? Un Congreso que tiene bajísima aprobación ciudadana. Entonces, ¿qué debe cambiar? ¿Qué plantea usted para que cambie precisamente eso? Porque necesitamos también recuperar la confianza ciudadana en la clase política. Eso es fundamental realmente. Mira, Avanza País planteó, de hecho, en su campaña anterior, y lo estamos volviendo a plantear ahora porque fue una reforma política incompleta la que se hizo, que es la renovación por mitades del Congreso. Avanza País siempre ha sostenido que a mitad de mandato se tiene que renovar el Parlamento. ¿Por qué? Porque a mitad de mandato tú puedes saber si realmente, por ejemplo, escogiste un gobierno que no tenía mayoría en el Congreso, bueno, y resulta que ese gobierno hace un buen trabajo, la ciudadanía le pueda dar mayoría. O si es un gobierno con una supermayoría que abusa de ella, se la puedas quitar a mitad de mandato, de tal manera que con estos cambios paulatinos se va legitimando al Parlamento, en lugar de que tuvieses al segundo año gente pidiéndote adelantar elecciones, como ha ocurrido en el caso de Pedro Castillo. ¿Qué porcentaje se podría renovar del Congreso, según este Que se renueve por mitad, es decir, la mitad del Parlamento se renueva cada 5 años. ¿Las dos cámaras? Las dos cámaras, y quizás intercalar, ¿no? Hay algunos países donde la Cámara Baja se renueva cada 5, la Cámara Alta se renueva cada 7, y vas intercalando, de tal manera que hay estabilidad, porque algunos se quedan, pero un porcentaje se renueva, y tú vas cambiando la composición del Congreso de tal manera que la ciudadanía se siente partícipe de reconfigurar el espectro político, cosa que no ha ocurrido porque tú por 5 años escoges presidente y Congreso y te congelas con eso, ¿no? Y yo creo que eso ayudaría mucho a conectar a la ciudadanía
con el Congreso. Y por otro lado, cambiar las circunscripciones electorales. Yo iría a circunscripciones uninominales, como es en otros países. ¿Qué quiere decir uninominal? Que cada circunscripción electoral escoge un representante. De tal manera que tú divides el país en 130 circunscripciones electorales y cada ciudadano sabe bien claro quién es su representante. Hoy, Lima, que es 8 millones de electores, tiene 33 congresistas. ¿Cuál representa a San Juan del Lurigancho? ¿Cuál representa a Villa María del Triunfo? ¿Cuál representa a Independencia? Necesitamos que cada parlamentario sepa bien clarito a quién representa y cada ciudadano sepa a quién le tiene que pedir cuentas de esas acciones de representación. Hay una generalización en este momento, señor Vázquez, sobre la situación del Congreso de la República. Se dice todo el Congreso es malo, ¿no? Y seguramente hay muchos que se salvan. En ese sentido, ¿cómo podemos hacer para mejorar eso, la representatividad de los parlamentarios frente a la ciudadanía? Bueno, mucho tiene que ver también el elector, ¿no? Porque es importante que el elector, y por eso esos espacios creo que son claves, escoja a las mejores personas para representarlos. Porque si escogemos mal, obviamente vamos a terminar mal. Pero más allá de eso, esto es producto de un sistema electoral que no funciona. La famosa reforma tuesta que tanto promocionó Vizcarra, que fragmentó los partidos y que de 700,000 firmas válidas que antes costaba armar un partido, hoy con 23,000 o 20 aproximadamente se puede formar uno. Eso ha llevado a que tengamos una camionada de candidatos, ¿no? Muchos que aparecen solo en elecciones, ¿no? En caso de Alianza para el Progreso, es un partido organizado que tiene vida política partidaria permanente y presencia territorial. Eso también es importante, que se fortalezcan los partidos, que en cualquier país medianamente civilizado y desarrollado no hay muchos partidos, pero los partidos son instituciones fortalecidas que trabajan haciendo carrera y escuela política. A eso nosotros apuntamos y lo primero que vamos a hacer, porque entiendo que este Congreso lo hizo un poco tarde, ¿no? En cuanto a estas exigencias para formar partidos y no tener vientres de alquiler en la que cualquier cómico puede agarrar del momento a darse de serio y participar en política, creo que hay que tomar con mucha más seriedad pues esto, y a eso apuntamos como Alianza para el Progreso. ¿Le está dando su chiquita a Carlos Álvarez? No, cualquiera que piense que la política es un chiste, ¿no? La política es una carrera, hay que prepararse para eso. Por eso yo siempre digo que la experiencia es clave y es importante, y eso es lo que nosotros ofrecemos como partido. Muy bien, gracias a ambos. Mensaje final, por favor. Señor Cavero, 30 segundos, diríjase a la ciudadanía. Bueno, Jorge, Avanza País es un partido coherente que defiende el Estado de Derecho, que quiere seguridad en nuestro país, que quiere un cambio en la Constitución, un cambio en la ley, un cambio con la ciudadanía para poder fortalecer a nuestro país, poder desarrollarlo, poder dar un gran impulso al futuro. Creo que los ciudadanos en este momento están profundamente frustrados y ven que el país tiene un enorme potencial y lo que quieren es ver a este país despegar con libertad, con inversión, con trabajo, con desarrollo, con un Estado más simple, más eficiente, más cercano al ciudadano, con un cambio basado en la Constitución y basado en la ley, seguridad ciudadana. Tenemos un gran candidato, el general José William Zapata, héroe de la patria, un parlamentario decente, coherente, que tiene un buen equipo para gobernar este país y sacarnos de este letargo en el que nos encontramos. Perfecto. Señor Vázquez, por favor, bueno, mensaje final. Claro que sí, gracias. Desde Alianza para el Progreso, lo que nosotros buscamos básicamente es llegar a Palacio de Gobierno, gobernar este país, trabajando siempre pensando en las grandes mayorías. Tenemos temas fundamentales que están en nuestro plan de gobierno, como la participación activa de la juventud, que ha sido siempre solo utilizada en épocas electorales. Tenemos una linda propuesta del bono joven para ayudarle a tener su casa propia a todos los jóvenes que recién se están insertando en el mercado laboral. Hay un gran equipo de profesionales, hay líderes de todas las provincias, distritos, que están activamente comprometidos con este proyecto. Nosotros, desde el lado de la salud, que es lo que más conocemos, tenemos propuestas concretas como el seguro con tu DNI simplemente para todos. Hay que romper con esa fragmentación de nuestro sistema de salud
y lo que pensamos es que a futuro un peruano con su DNI se puede atender en salud, en el MINSA, en las fuerzas policiales, en Salupol, sin interesar qué seguro tiene. Hay que garantizarle ese. Tenemos también una propuesta importante que se puede hacer desde el gobierno central, que todo peruano tenga el derecho a tener el medicamento que necesita. Okay. Si el Estado no es capaz de garantizarlo, que lo pague cuando el paciente lo compra del privado. Hay que asegurar eso. Y finalmente, creo, más allá de la ley de protecciones de inversiones, desde mi experiencia es fundamental, también estamos pensando en nuestros trabajadores, que son los soldados anónimos, y para ellos estamos pensando que hay que darles un aguinaldo digno, un sueldo completo para Fiestas Patrias y para Año Nuevo, y les pido a todos que nos apoyen marcando la A y escribiendo el número 3 para poner nuestra experiencia y nuestra transparencia demostrada al servicio de los peruanos. Si me permite 10 segundos, Avanza País, el tren de la esperanza. Marquen el número 8, Alejandro Cabero, a diputado por Lima. Sí, no había mencionado el símbolo ni el número, por eso le hemos brindado esos 10 segundos. Gracias a ambos. Esperamos tenerlos nuevamente con nosotros aquí en RPP a lo largo de la campaña. La mejor de las suertes. Gracias. Gracias, encantado. Alejandro Cabero, César Vázquez, en nuestra cobertura El Poder en tus Manos, de aquí en Prueba de Fuego de RPP.